Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a terminar el día de hoy con la secuencia de las funciones trigonométricas con el proyecto número 16, que son 3 problemas en donde se van a aplicar las funciones que hemos estado trabajando. Como les he dicho en sesiones anteriores, esto es un poco complicado, más cuando no pudimos ver el tema tan bien como si estuviéramos de forma presencial, entonces les voy a ir guiando en la resolución. El primer problema dice: a cierta hora del día, un edificio proyecta una sombra de 150 metros sobre un punto en el piso formando un ángulo de 40 grados. Si vemos, aquí está el ángulo de 40 grados. Como se muestra desde el punto en el piso hasta la parte más alta del edificio, como se muestra en el dibujo. ¿Qué altura tiene el edificio? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar que si ese es el ángulo con el que vamos a trabajar, 150 metros es el cateto adyacente, la altura del edificio es el cateto opuesto y la inclinación que se forma con la sombra es la hipotenusa. Entonces vamos a buscar el cateto opuesto. De acuerdo a las razones trigonométricas y con la información que tenemos, vamos a utilizar la función de tangente. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, primero necesitamos nosotros despejar, porque el que vamos a utilizar o el que queremos saber es el cateto opuesto. Si aquí la tangente, el cateto adyacente está dividiendo, los vamos a multiplicar. Va a ser tangente por cateto adyacente. Si nosotros sustituimos valores, el cateto opuesto va a ser la tangente de 40 grados, porque eso mide el ángulo, por el cateto adyacente. Aquí podemos ver el número que cateto adyacente es 150. Por lo tanto, el cateto opuesto va a medir. Vamos a utilizar nuestra calculadora científica para determinar cuánto mide la tangente. Presionamos tangente de 40 grados y nos da que es un valor de 0. Vamos a utilizar los primeros 4 decimales: 8, 3, 9, 0. Bueno, podríamos utilizar 2. Vamos a dejarlo así. Por 150. Yo esto lo multiplico en mi calculadora por 150 y me dice que el cateto opuesto mide 125.86 metros. Entonces aquí, ¿qué altura tiene? Perdón, sí, 125.86 metros. La pregunta es, ¿qué altura tiene el edificio? 125.86 metros. Y así es como se resuelve utilizando las razones trigonométricas. Vamos a resolver el segundo ejercicio, que nos pide que calculemos la distancia del helicóptero al objeto. Tenemos aquí el ángulo con el que vamos a trabajar, que es el de 52 grados. Por lo tanto, 470 metros es el cateto adyacente, X es la hipotenusa y esta distancia es el cateto opuesto al vértice. Vamos a utilizar, de acuerdo a la información que tenemos, la función de coseno. Coseno, si lo recordamos en nuestra tabla, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí vamos a trabajar el coseno de 52 grados es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Necesitamos nosotros despejar esta función para encontrar la hipotenusa, que es la que estamos buscando. Esta es la que vamos a buscar. Entonces, si aquí el coseno está, la hipotenusa está dividiendo, entonces vamos a ver que ahora va a multiplicar la hipotenusa por el coseno, va a ser igual al cateto adyacente, pero yo solo quiero saber la hipotenusa. Entonces va a ser hipotenusa es igual a cateto adyacente entre coseno de 52 grados. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a
Vamos a ver, en nuestro ejercicio nos está dando la medida del cateto adyacente, que es de 470 metros. Entonces en la parte de arriba 470 metros entre coseno de 52 grados. Yo voy a mi calculadora científica, presiono la función de coseno de 52 grados y me va a dar la información que equivale a 0. Vamos a utilizar 3 decimales, 615. Para calcular la hipotenusa yo nada más tengo que hacer mi división de los 470 entre 0.615 y me da que la hipotenusa mide 764.2 metros. Entonces, ¿a qué distancia está el helicóptero del punto rojo que está ahí señalado? El objeto, 764 metros. Así es como se resuelve. Para terminar, vamos a hacer el tercer y último ejercicio, el cual consta de 2 partes. Vamos a necesitar calcular el valor del ángulo, porque no lo tengo, para que también después yo calcule el valor de X. ¿Sale? Vamos a ver cómo obtener el ángulo. Voy a utilizar la función de coseno, porque con coseno utilizo el valor del cateto adyacente entre la hipotenusa, y son los dos valores que tengo en el problema. 12 es el cateto adyacente al ángulo, 13 es la hipotenusa y X es el cateto opuesto. Como si conozco cateto adyacente e hipotenusa, la función que utilizaré es la de coseno. Si yo sustituyo los valores, cateto adyacente es 12 e hipotenusa es 13. Por lo tanto, el coseno es 12 entre 13. En mi calculadora obtengo que coseno vale 0.9. Vamos a utilizar los primeros 3 decimales, 9, 2 y 3. Ahora, ¿cómo sé a cuántos grados equivale eso? Bueno, en mi calculadora voy a utilizar la función de cos menos 1 o de a cos o de opuesto al coseno o de inversa al coseno, y voy a utilizar los decimales que acabo de obtener. Presiono igual y me da que el ángulo vale 22.6 grados. Si yo lo redondeo, sería que el ángulo vale 23 grados. Este ángulo está midiendo 23 grados. Ahora, también debo de calcular el valor de X. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí, de acuerdo a los valores que tengo, voy a utilizar la función de tangente. La tangente, si recordamos en nuestra tabla, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora necesito despejar para saber que yo quiero obtener el cateto opuesto. Por lo tanto, voy a utilizar la función de tangente por el cateto adyacente, que si arriba estaba dividiendo, ahora va a pasar multiplicando. El cateto opuesto va a ser igual a la tangente del ángulo 23, que es el que acabo de calcular. Por eso era necesario saber su medida, por el cateto adyacente. En este caso ya puedo poner el valor del cateto adyacente, que de acuerdo al problema, el cateto adyacente es 12. El cateto opuesto vale, en mi calculadora científica, presiono tangente de 23 grados es 0.424 por 12. Lo que al hacer la operación, yo eso lo multiplico por 12, me da un valor de 5.09, que si yo lo redondeo, me diría que el cateto opuesto mide 5. Vieron que era necesario primero obtener el valor del ángulo, que no me lo estaba dando. Con las mismas funciones trigonométricas lo obtuve, que fue 23 grados.
porque este después se ocupó para obtener el valor del cateto opuesto, que era el desconocido, que era x, que vale 5, redondeando. Así es como se resuelven estos ejercicios. Espero que hayan hecho las operaciones, que fueran siguiendo paso a paso para que lo puedan contestar correctamente.